Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de seminarios del observatorio. Hoy tenemos la presentación del licenciado Tito Villanueva, que hablará sobre la organización del archivo de placas del observatorio. Este seminario sería el último de un ciclo, así que antes de darle la palabra a Tito, Santiago Pablo Antonio va a decir unas palabras al respecto. Adelante. El micrófono, Santiago. Ahí está, buenas tardes. Gracias, Marcelo. Es simplemente para destacar que es el último de los 6 seminarios que están relacionados con las jornadas de historia y epistemología que se van a hacer en noviembre. Los 6 seminarios estuvieron relacionados justamente con las temáticas que se va a abordar en esas jornadas, relacionadas con la historia, la docencia, la parte de educación y de la parte de filosofía, epistemología. Principalmente quiero destacar que son áreas muy poco trabajadas a nivel en la Argentina, y en ese sentido son áreas de vacancia, ¿no? Para aquellos que tengan el valor de formar camino, de hacer camino en estas líneas, en estas posibles líneas de investigación. Así que invitamos a participar a aquellos que quieran en las jornadas que se van a realizar entre el 1 y el 3 de noviembre. Hay una página en la cual ustedes pueden ver todo al respecto. Es JEHA, no, perdón, jeha.unc. Está bien, digo, ¿no? unc.edu.ar, ¿no? Así que quedan todos invitados. Y nada más, le doy la palabra a Tito. Ahí está, ahí pusieron la... Gracias, Maxi. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer por la invitación y a continuación voy a proceder a presentar esto que fue el trabajo final de licenciatura con el cual me recibí, pero que viene con un trabajo de años atrás, con un trabajo en un grupo de investigación, con un trabajo de la gente que estaba y que continúa ahora en la biblioteca del Observatorio Astronómico de Córdoba. Eh, bueno, ¿cómo empezó todo? En un momento, el observatorio decide transferir el archivo de placas al área de biblioteca. Y el área de biblioteca pasa a llamarse área de biblioteca de archivo. A lo que se suma el interés de los que en ese momento trabajaban en la biblioteca de empezar a trabajar con estas fotografías astronómicas o placas de vidrio, vamos a usarlos como sinónimos, y empezaron a analizar, a decir, bueno, cómo las vamos a conservar, qué tratamientos les vamos a dar, cómo hay que organizarlas. De esto surge un grupo de investigación en el cual se empieza a decir, bueno, cómo recuperamos, cómo hacemos la puesta en valor de estas fotografías no solamente de los astros, no solamente del cielo, sino fotografías, algunas que llamamos sociales, del edificio, de la construcción, de visitas escolares, etcétera, etcétera. Bueno, con este interés, además de generarse un grupo de investigación, en 2015 se consigue una beca, dos becas en realidad, para que estudiantes de archivología y bibliotecología podamos empezar a colaborar con este archivo de placas. En ese momento ingreso yo a finales de 2015 con Iván Sapsuk, un bibliotecario. Ambos éramos estudiantes. Luego, con el paso del tiempo, Iván se fue a trabajar a otro lugar y tuvimos la suerte de que haya ingresado Sofía. Bueno, la tenemos presente acá, yo creo que también bibliotecaria, que ha aportado muchísimo.
Y con todo este trabajo que se iba haciendo, con todos los avances que íbamos realizando, yo llegando a mis últimos años de la carrera, me decidí por hacer un trabajo final de licenciatura en el cual pueda aportar a la organización del archivo de placas. Cuando, cuando llegamos al observatorio con Iván, entramos con esta beca, teníamos el archivo de placas, que era un depósito en el subsuelo del observatorio, en el que se guardaba esta documentación. Podemos ver esta fotografía y esta otra. El observatorio, entendemos que había tenido intenciones de guardarlo y le había dado el valor. ¿Por qué? Porque todavía se conserva esa documentación. Pero bueno, faltaba este trabajo más específico de los bibliotecarios y los archiveros. Entonces, lo primero que nos propusimos fue decir, busquemos un lugar donde las condiciones de conservación sean óptimas para poder luego trabajar sobre el archivo de placas y evitar daños y deterioros, o reducirlos al menos. Fue un trabajo muy interesante. La verdad que trabajamos en conjunto con mucha gente, tuvimos muchas ayudas y creo que eso hizo que podamos llegar hasta donde llegamos y que pueda seguir el observatorio avanzando en este sentido. Bueno, acá podemos ver, esto está en la planta baja, es una parte de la biblioteca, que en la charla que dieron Verónica, que también está conectada, si no me equivoco, y Sofía, eh, mostraron el mapa dónde estaba ubicado. Yo no traje el mapita. Podemos ver cómo utilizamos estanterías. Las anteriores eran de madera, que esa nos produce condiciones no aptas para la conservación. Y también fuimos adaptando algunos muebles archivadores. Como las placas son de vidrio, tienen que estar en un lugar que si se golpean o que no se golpeen, y si llega a pasar que no se rompan. Entonces, esto particularmente lo hicimos con Sofía, estuvimos trabajando para la conservación y la organización. Bueno, también empezamos a buscar distintas unidades de conservación que pueden ver ahí a la derecha de las cajas. También, como pueden ver a la izquierda, no solamente que generamos instrumentos descriptivos como los inventarios, sino que realizamos una primera limpieza sobre el lado del vidrio que no tiene emulsión, para luego poder digitalizar estas placas. La digitalización se fue realizando a medida que las necesidades tanto del área de biblioteca de archivo como del observatorio eh, nos iban apareciendo estas necesidades y bueno, digitalizamos algunas series documentales, digitalizamos algunas otras. Particularmente en un momento digitalizamos mucho las placas sociales que llamamos nosotros, porque nos sirvió mucho para las actividades eh, de extensión o de vinculación con la sociedad que realiza el observatorio. Tenemos acá una foto del escáner que se utilizó y acá una foto de, bueno, los instrumentos que se usan en ese momento. Yo hace unos años que no estoy en el observatorio, ahora tienen bueno, un deshumidificador, tiene un aire acondicionado, pueden controlar la humedad y la temperatura. Luego, eh, con esta foto, les quería mostrar la diversidad de placas que tenemos, porque a veces uno dice placas astronómicas, y al menos de mi experiencia, espero que todos ustedes, tanto los profes como los profes seguro, pero los estudiantes también, hayan podido conocer y ver las placas astronómicas, pero sus tamaños son muy variados. Algunos son muy pequeños y otras llegan, la más grande que encontramos es de 39 centímetros por 30, lo que genera también dificultades al momento de trabajar con ellos, particularmente al momento de digitalizarlas y de su organización. Como les venía diciendo, las placas de vidrio o las placas astronómicas tienen un soporte vidrio, luego tienen un aglutinante, que es una gelatina hecha con pieles y huesos de animales, y un agente emulsionante, que son las sales de plata. Cuando la luz incide sobre las sales de plata, se genera lo que es la imagen visible.
Y acá podemos empezar a ver el porqué de la importancia de pensar en organizar y preservar particularmente las placas. Un tema muy importante es la manipulación. Como pueden ver acá en esta fotografía, es de una placa en una de sus esquinas que alguna persona la agarró con la mano sin utilizar guantes, por desconocimiento, y quedó marcada por seguramente la grasitud del dedo de la persona, su huella digital. El problema es que esta huella digital lo que hace es generar deterioros. Es más, podemos ver, además de la huella digital, por la luz como lo que llamamos espejos de plata. Luego tenemos otras fotografías. Esta es una fotografía social de un evento del observatorio, en el cual podemos ver que hay dos cuadros que han tenido un daño, pero podemos suponer que este daño ha sido realizado a propósito, ya que justo donde están los cuadros no se ven las imágenes y parece que hubieran raspado esta, esta parte de la fotografía. Esto nos habla también de la historia, ¿no? No solamente de la historia del momento que se toma la fotografía, sino el momento que después se decide quitar esta parte de la imagen. Entonces, creo que la importancia del archivo de placas y de sus placas radica en el valor que tienen para la investigación y no solamente para la astronomía y la difusión de la astronomía, sino para el estudio de la historia del observatorio y de los sucesos del país, porque también vinculado al observatorio tenemos 150 años casi ya, estamos a pocos días de los 150 años del observatorio y tenemos este reflejo de lo que fue la vida, de lo que fue el país y de lo que fue particularmente el barrio. Bueno, desde un punto de vista archivístico, para poder decir, bueno, este es un archivo, se conforma como tal, eh, vamos a ver por qué consideramos que era importante trabajar con el archivo de placas. Yo creo que en un primer momento las actividades de extensión fue un punto muy interesante, muy importante, porque nos ayudó mucho a los que estábamos en ese momento en la biblioteca de archivos, y también creo que sirvió mucho al observatorio el realizar actividades de extensión. Particularmente acá podemos ver unas fotos de la Noche de los Museos del año 2016, en la cual tratábamos de acercar a la gente que concurría a Noche de los Museos un poco de lo que es el archivo de placas, pero también un poco de la historia del observatorio. Aclaro, por las dudas, porque ya nos pasó una vez, estas placas que se encuentran en las fotos que están en la exposición son réplicas. Por una cuestión de conservación decidimos escanearlas, hacer réplicas y luego ponerlas en estas bases de luz para que se puedan ver, para evitar que las placas originales estén en contacto con luz mucho tiempo, con calor mucho tiempo y eh, se acelere su deterioro. Bueno, aquí también tenemos otras fotografías en las que estábamos en... Esta fue una actividad que se llama Los Cielos de la Reforma, en la cual pudimos participar. Estaba Verónica y estaba Sofía. Creo que fue muy interesante esto de seguir acercando a la sociedad un poco de lo que es la historia del observatorio, lo que es la historia de estas placas y el archivo de placas. Perdón. Ahí está. También por otro lado, nos sirvió todo el trabajo que hicimos, nos permitió generar publicaciones que generen conciencia en distintas áreas, en distintos lugares. La revista Prefacio es de la Escuela de Bibliotecología, entonces pudimos entrar a lo que es la bibliotecología, a hablar sobre esta temática que pueden conocer. También tenemos la revista Legado, que es la revista del Archivo General de la Nación, en el cual pudimos contar que el Observatorio Astronómico
tiene un archivo de placas y de qué trataba esta documentación, qué tratamiento le estábamos dando. Y algo no menos importante, que es esta edición preliminar de un manual de preservación de fotografías familiares. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con las placas astronómicas y decidimos trabajar sobre todo en su conservación, vimos que empezamos a aprender mucho sobre lo que era el tratamiento con fotografías. Y entonces de ese lado, y en las actividades extensionistas que hace el observatorio, decidimos que también es interesante que todo este conocimiento que fuimos generando se pueda transmitir a la sociedad en general, para que cada uno pueda decir, bueno, yo tengo pautas básicas y mínimas para que las fotografías en ese momento en papel se puedan conservar en el tiempo. Entonces yo tengo fotografías de mis abuelos, de mis padres, de dos familiares, las puedo conservar. Esta publicación está disponible en la página del observatorio y se puede descargar de forma gratuita. Bueno, entrando en el trabajo final de licenciatura, hago una aclaración, es una investigación cualitativa, exploratoria, descriptiva. Entonces, en un primer momento aplicamos el método histórico. En la archivología lo que siempre hacemos es buscar e indagar el contexto de producción y conocer la institución productora. Porque los documentos de archivo, en este caso las placas fotográficas o placas astronómicas, son el reflejo de las actividades de la institución. Entonces, si nosotros conocemos la institución y conocemos sus actividades, vamos a encontrar en los documentos de archivo las actividades que realizan y ahí vamos a poder reconstruir la historia de la institución, particularmente en esta institución, la historia de la investigación en astronomía. Luego de aplicar el método histórico, se aplicó el método archivístico, que consiste, particularmente hasta donde llegamos, en la identificación documental, en la clasificación de los documentos y en la ordenación de los mismos. Bueno, los objetivos que se plantearon fue aportar desde la teoría archivística la organización del archivo de placas. Con todo este trabajo que veníamos haciendo en el observatorio, nos planteamos, particularmente me planteé, dije, bueno, de mi profesión yo quiero hacer un aporte para que este archivo de placas esté mejor organizado. Y con este trabajo se busca que se mejoren las condiciones de placas astronómicas para que puedan ser utilizadas nuevamente. Y que puedan ser utilizadas nuevamente desde distintos puntos de vista. Tal vez en un momento se puede utilizar para la investigación en astronomía. Yo no soy astrónomo, pero tal vez en lo que es la fotometría o la astrometría, pero si no, seguramente se va a poder utilizar para el desarrollo de la difusión o la comunicación de la astronomía, para mostrar cómo fue modificándose el observatorio astronómico, porque tenemos fotografías de lo que fue su construcción, para conocer las distintas investigaciones y tener estos documentos que son reflejos de ellas. ¿Y por qué era importante desde mi profesión, o por qué uno podía justificar esto? Porque tenemos el Observatorio Astronómico de Córdoba, que tiene una importancia regional. Es el primer observatorio de la Argentina y el tercer observatorio de Latinoamérica. Bueno, vamos a generar pautas para la organización, que estas pautas se desarrollaron en el trabajo y se brindaron en el área de biblioteca de archivo para que puedan utilizar. Y también se consideró que esto va a servir, que esta investigación va a servir para otras instituciones que contengan documentos astronómicos, otras instituciones astronómicas. Bueno, por otro lado tenemos que tener en cuenta que el observatorio tiene, dentro de sus funciones, estas no son todas, aclaro, dentro de sus funciones lo que es la investigación científica en astronomía y la preservación y difusión de su patrimonio científico-cultural. Las placas astronómicas se crean porque el observatorio tenía la función y tiene la función de investigar en astronomía. En su momento,
la mejor técnica para tomar fotografías era tomar fotografías sobre placas de vidrio. O sea, ahí tenemos este conjunto documental que se produjo. Y lo que nos queda ahora, particularmente desde el área de biblioteca y archivo, es trabajar en su preservación y difusión para hacerlo accesible a todo el público, ya que estamos en una institución científica, pero pública. Esto traigo un poco, sé que se estuvo charlando en otros seminarios, se charló un poco, pero yo quería hacer una pequeña reseña histórica en el sentido de decir, bueno, el observatorio es importante porque junto con la creación del observatorio en esos años, que en ese año, eh, en su creación, mejor dicho, fue el Observatorio Nacional Argentino, se da una serie de creación de instituciones científicas en las cuales podemos decir que se genera un desarrollo científico en nuestro país. Tenemos primero la creación de la Academia Nacional de Ciencias, luego la creación del Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio Astronómico de Córdoba, la creación de la Oficina Meteorológica, que en un primer momento funcionó en el observatorio. Luego, como hito del observatorio, tenemos la creación de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre y un punto de referencia particularmente para el estudio de la institución desde un punto de vista archivístico es que en el año 1954 el Observatorio Nacional Argentino pasa a depender de la Universidad Nacional de Córdoba y pasa a llamarse Observatorio Astronómico de Córdoba. Como les decía anteriormente, el observatorio es uno de los primeros observatorios de Latinoamérica. Particularmente tenemos el Observatorio Nacional de Brasil, que fue fundado en 1827, el Observatorio Nacional de Chile en 1852, y luego en Argentina el Observatorio Nacional Argentino en 1971. Por lo que también tenemos que pensar que estas fotografías que se fueron tomando son de las primeras fotografías que se toman en el hemisferio sur. Entonces tenemos no solo fotografías de una institución, de la institución astronómica más antigua del país, sino de las primeras de Latinoamérica. Todos estos documentos eh, se les da un valor agregado. Yendo a lo específico de la archivología, espero no aburrirlos con esto, pero creo que es muy interesante que puedan conocer al menos algunos puntos teóricos que sirven para pensar desde el lugar que uno trabaja en distintas instituciones, cómo ayudar a la conservación de los documentos a largo plazo, lo que nos va a permitir que nuestras instituciones o las instituciones en las que trabajamos a futuro conserven su memoria y no se pierda la memoria institucional. Bueno, en ese sentido tenemos los dos principios fundantes de la archivología. El principio de precedencia, que nos dice César Martín Gavilán, el principio de precedencia consiste en reunir los documentos por fondos, es decir, juntar los documentos procedentes de la misma familia, de la misma entidad, del mismo individuo, etc., y no mezclarlos unos con otros. Parece cuando uno lee algo simple, pero muchas veces en las instituciones se genera, por falta de organización, se empieza a mezclar la documentación y se pone en riesgo este principio. Luego tenemos el principio de orden original. Theodor Schellenberg, ya hace muchos años, nos planteaba que los papeles, en ese momento papeles, podemos decir hoy documentos, han de ser mantenidos en el orden y con las designaciones que recibieron en el curso de la actividad oficial de la oficina respectiva. Entonces, al momento de abordar el archivo de placas, lo que uno trató de hacer es decir, bueno, organizar, pero para poder dar una buena y efectiva organización archivística, tenemos que cumplir con estos principios. Que todos los documentos estén con los grupos o las familias a las que pertenecen, y a su vez en el orden en el que fueron creados,
que no se mezclen en ese orden. Muchas veces con los documentos, particularmente con las fotografías, tenemos información que nos permite conocer el orden, pero otras veces no. Entonces, al momento de manipularlo, hay que manipularlo con mucho cuidado para no romper con el orden original de los documentos. Cuando se trabajó en la primera tarea archivística, que es la identificación documental, se trabajó en base a lo que plantea Ana Celia Rodríguez, que es una mujer de Brasil, doctora en archivología, que nos dice: la identificación es una tarea de investigación de naturaleza intelectual que registra informaciones acerca del documento de archivo y su órgano productor. La necesidad de identificar los documentos se hace aún más indispensable como condición para la formulación de requisitos de normalización para la clasificación y evaluación documental. En otras palabras, lo que podemos decir es que si hacemos una buena identificación documental, vamos a poder hacer una buena clasificación y organización de los documentos. Y aquí es un trabajo que lleva tiempo, que es difícil, particularmente cuando uno se encuentra con documentos que nos falta un poco de información. Ya vamos a hablar de lo que son las libretas de anotaciones, que también lo nombró Verónica y Sofía en su charla, de las cuales podemos obtener mucha información valiosa para poder organizar este archivo de placas. Bueno, la clasificación, todos podemos entender qué es clasificar, pero bueno, desde un punto de vista archivístico es un proceso cuya finalidad es estructurar los documentos de una entidad y para ello identifica los tipos documentales, evidencia las relaciones que existen entre ellos, los organiza en una estructura lógica llamada cuadro de clasificación, que refleja dichas relaciones jerárquicamente. Desde un punto de vista archivístico, para que se entienda, los documentos de archivos se relacionan y se vinculan con otros documentos. Los documentos pueden ser únicos, pero siempre están vinculados con otros documentos. Particularmente cuando se abordó la clasificación de este archivo de placas, tuve que empezar a buscar cuál era la mejor forma de trabajar en su clasificación. Y encontré un texto de Schellenberg, el que nos plantea, si quieren lo pueden leer, pero que hay casos especiales o particulares en los que uno puede clasificar por asuntos materias. Estos casos son las investigaciones científicas. Entonces, para organizar y clasificar documentos producidos por investigaciones, en este caso, investigación en astronomía, podemos utilizar los criterios por asuntos o materias. Aquí nos da el ejemplo de un campo especial como puede ser la química agrícola. Nuestro campo especial es la investigación en astronomía. La ordenación es la operación de unir los documentos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros, de acuerdo a una unidad de orden establecida de antemano. Acá lo que vamos a hacer es respetar lo que fue el principio de orden original, que nos dice que tienen que ser mantenidos en un orden con asignaciones que recibieron el curso de la actividad. Porque nosotros no vamos a inventar un nuevo orden o una nueva organización. Lo que vamos a hacer nosotros es investigar cómo funciona la institución, qué actividades realizó y cómo trabaja con esa documentación. Sobre eso vamos a recuperar toda esa información para que los documentos sean el reflejo de la historia y de las actividades de la institución. Bueno, respecto a los resultados de la investigación, voy a mostrarles un poco cómo se fue trabajando en cada una de estas tres etapas para identificar lo que son las series documentales. Utilice como base el trabajo de Calderón del año 2004 y el trabajo que realizamos con el grupo de investigación dirigido por Verónica Lencinas, particularmente con la publicación que hicimos en el año 2016. Las series identificadas, aclaro, no son todas las series que contiene
el archivo de placas. El archivo de placas tiene un conjunto documental de aproximadamente 20.000 fotografías sobre vidrio, por lo que es muy difícil poder trabajar sobre ellas, y particularmente en un trabajo final de licenciatura. Pero lo que se puede identificar son las siguientes series: la Astrographic Catalog o catálogo astrográfico, la Carducial, una serie de Asteroid and Comets, cometas asteroides, la serie Pulkovo Sons, perdonen mi inglés si alguien lo pronuncia mejor, otra serie Sons of Magellanic Clouds, Globular Clusters, Southern Galaxies, que estas galaxias australes es interesante porque no puse una plantilla sobre esto, pero bueno, estas, al menos desde el punto de vista del trabajo que realizamos en el área de biblioteca de archivos, cuando trabajamos con las galaxias australes, también hablábamos de CERCIP, y se vinculaba mucho esto de lo que era la producción científica de la institución con el referente en una determinada investigación. Tenemos el Atlas de Galaxias Australes, que es un resultado de estas investigaciones, y también se lo denomina el Atlas de CERCIP. Entonces ahí, bueno, también empezamos a jugar con esto de que muchas veces las investigaciones, particularmente las investigaciones científicas, vinculan o acercan mucho al investigador con investigación, y uno tiene que trabajar ahí para poder hacer esa identificación. Podríamos pensar tal vez que los archivos científicos tienen similitudes con los archivos personales. Luego tenemos la serie Planetas y Satélites Naturales y la serie documental Espectros. Les voy a mostrar algunas series documentales con una fotografía para que puedan ver. Aquí tenemos del Astrographic Catalog, tenemos sus fechas límites entre los años 1902 y 1913. Todas las placas tenían las dimensiones de 16 por 16 centímetros. La particularidad de esta serie de documentales es que sus fotografías se componían de 4 exposiciones. Si uno los veía, podía ver que eran 4 puntos en línea, uno más oscuro y los otros se iban poniendo cada vez un poquito más claro. ¿Por qué? Porque las exposiciones eran 4 exposiciones, pero una de mayor tiempo y luego va disminuyendo el tiempo. Perdón también, entiendo que acá hay gente que entiende mucho más eso, si cuando hago la especificación técnica no soy del todo claro. El telescopio utilizado era el telescopio astrográfico. Tenemos un mundo de 1360 placas aproximadamente. Lo que se hizo acá, se trabajó sobre las unidades de conservación, se fueron abriendo las unidades de conservación y se hizo un registro en el cual al momento podemos decir que tenemos 1360 placas aproximadamente. Luego tenemos la serie Carducial, que es interesante. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque las placas de vidrio son del mismo tamaño. Tenemos placas de vidrio de 16 por 16 centímetros, y las primeras fotografías de la Carducial son del año 1913. En el catálogo astrográfico tenemos que las últimas son del año 1913. Entonces, ahí se tuvo que hacer un trabajo más detallado para que se puedan identificar las fotografías que eran de una serie documental a las que eran de otras. También algo que nos ayudó mucho y que facilitó la tarea fue que en la Carducial se tomaba la fotografía con 3 exposiciones. Y estos 3 puntos que podemos ver, estas 3 posiciones, formaban un triángulo en cada objeto celeste. Entonces, en el catálogo astrográfico lo que teníamos eran 4 puntos en línea en
en la carducial tenemos 3 puntos formando un triángulo. Esto desde el punto de vista particularmente de un archivero, facilitaba la tarea de la identificación de los documentos. También se tomaron las fotografías con un telescopio, el telescopio astrográfico, y tenemos aproximadamente 1110 placas. Luego tenemos las galaxias australes, que tienen sus fechas límites entre los años 1957 y 1978. El telescopio utilizado es el telescopio Perrine. Tenemos esta serie documental, la pudimos trabajar con Sofía de la Colla y pudimos, si no me equivoco, ya terminó de digitalizarlas a todas las placas. Y tenemos un mundo de 1007 placas. Aquí las dimensiones varían de las placas entre 5 por 5 centímetros hasta 12,5 centímetros por 10 centímetros. Y el tiempo de exposición varía entre 10 segundos y 3 horas con 49 minutos. Esta placa, esta serie documental, perdón, es particular porque tenemos que las investigaciones se realizaron entre los años 1957 y 1978. Pero también tenemos fotografías que se tomaron antes de la fecha y fueron utilizados para la investigación de astronomía de galaxias australes en estos años. Aquí estamos en presencia de reutilización de documentos, particularmente de fotografías, para más de una investigación. Al momento de pensar su clasificación y ordenación es un punto a tener en cuenta. Luego, aquí tenemos lo que son las libretas de anotaciones. A los fines del trabajo de organización y clasificación, nos interesa y nos importa la información que nos pueden dar estas libretas de anotaciones respecto a las fotografías que se han tomado. En líneas generales, las libretas de anotación que se han analizado todas tienen una fecha, todas tienen un número de asiento, todas nos marcan las coordenadas sobre las cuales se tomó la fotografía, la cantidad de exposiciones y el tiempo de exposición, la estrella de Reper, la estrella de referencia, y quién fue la persona que tomó la fotografía. Esta información no siempre está presente en las placas astronómicas. Entonces, cuando podemos vincular las placas con las libretas, podemos completar lo que es la identificación y la organización de las series documentales. Bueno, respecto a la clasificación, para fundamentar mi clasificación, me agarré o tomé lo dicho por Schellenberg, que nos dice que cuando trabajamos con un campo especial de investigación, podemos realizar la clasificación con subdivisiones lógicas de ese campo en especial. Si podemos hacer una clasificación por asuntos o materias. Pero para ello, tenemos que pensar en dos criterios intelectuales para clasificar. Un criterio minimalista y un criterio maximalista. El minimalista, pensamos el trabajo sobre el archivo de placas y la documentación que contiene. Fuimos a reducir, achicar a la unidad mínima que podemos reducir. Dijimos, bueno, si trabajamos solo con el archivo de placas, vamos a poder realizar una clasificación por asuntos o materias. Pero si tomamos un criterio maximalista, tenemos que pensar que este archivo de placas y estas investigaciones están dentro del observatorio astronómico. Es la institución sobre la cual va a hacer el cuadro de clasificación, va a ser el observatorio astronómico, que va a incluir tanto las placas astronómicas, o sea, el archivo de placas, como así también va a incluir otra documentación que se produce, como puede ser las actas del consejo del observatorio. Aquí les muestro, espero que se vea bien, la propuesta del cuadro de clasificación
no está terminado. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, falta identificar muchas series documentales, pero que abre las puertas para que desde el área de biblioteca de archivos puedan seguir trabajando y ya puedan tener un esquema sobre el cual trabajar el cuadro de clasificación. En el criterio minimalista tenemos el fondo documental, que es el archivo de placas. Luego nos encontramos con las series documentales, que son las que nombré anteriormente. Y a su vez nos podemos encontrar, que en este caso sí nos encontramos, con subseries documentales. Porque asteroides y cometas tenemos dentro otras subseries. Particularmente el más conocido es el cometa Halley. Luego en planetas y satélites naturales tenemos las subseries de las fotografías tomadas sobre Júpiter, las fotografías tomadas sobre Plutón y de la Luna. En espectros también tenemos dos subseries. Particularmente en espectros habría que realizar un trabajo muy de investigación, un nuevo trabajo de investigación, porque hay mucha información ahí y hay mucho para tomar de los espectros, pero bueno, es algo que no se llegó a hacer. Con el criterio maximalista, como les decía, tenemos que considerar el fondo o la entidad productora, el Observatorio Astronómico de Córdoba. Dentro del observatorio vamos a tener uno de los grupos que va a ser este archivo de placas, que contiene las fotografías sobre vidrio, productos de investigaciones astronómicas. Y hacia adentro de este grupo vamos a tener las mismas series y subseries que se identificaron. Lo único que nos va a cambiar es que si se quiere hacer un trabajo de clasificación de toda la documentación que produce el observatorio, no solamente de las investigaciones en fotografías o de las fotos sobre vidrio, que son producto de investigación en astronomía, tenemos que tomar al fondo como el observatorio astronómico. Y ahí tendremos un grupo que será el área de biblioteca de archivos y la documentación que produce, un fondo que será el área de personal, donde ahí tenemos todos nuestros legajos de personal, donde se cargan las licencias y pedimos licencias, etcétera, etcétera. También tendremos un grupo que puede ser la dirección del observatorio, el consejo del observatorio, la secretaria que tenga, secretaria de extensión, etc. Respecto a la propuesta de ordenación, la teoría nos decía que tenemos que respetar, como ya les dije, el principio de orden original. En otras palabras, poner las placas astronómicas en el orden en el que fueron creadas. Uno cuando lo piensa así es decir, bueno, pongo una al lado de la otra para que físicamente en la instalación yo pueda reflejar la ordenación. Y es lo más simple y lo más fácil que uno puede hacer. Entonces, en los casos que se puede realizar, se hace esto. Pero después tenemos que pensar que no podemos hacer esto con todas las fotografías que tienen más de 100 años y que tienen distintos estados de conservación, distintos deterioros. Entonces, para eso tenemos que pensar en realizar una ordenación intelectual para los casos que las condiciones de conservación no sea posible realizar una ordenación física. Para ello nos tenemos que valer de instrumentos descriptivos que nos sirvan para garantizar la ordenación documental. Podremos armar un inventario analítico o podríamos utilizar un software como el ICATOM, que este software es un software del Consejo Internacional de Archivos, y ATOM significa Access to Memory, acceso a la memoria, y lo más importante de todo, que es de código abierto. Este no es el único software que podemos usar, hay otros software que se utilizan. En el área de biblioteca de archivos se está utilizando para las fotografías astronómicas el Omeka. El software libre Omeka también es muy útil para lo que necesitamos, sobre todo porque nos permite realizar, en el momento que tengamos todas las fotografías digitalizadas y todas las fotografías cargadas, nos permite realizar exposiciones. ¿Sí? Es una herramienta que nos da un poquito más de lo que nos da este software ICATOM.
Bueno, respecto a las conclusiones a las que llegué por este trabajo de investigación, considero que este trabajo nos permite generar las pautas para organizar el archivo de placas con criterios archivísticos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces uno intenta organizar o intenta realizar alguna acción con la mejor de las voluntades, pero al no tener criterios científicos, puede que sucedan algunos problemas que después sean difíciles de resolver. Caso que ya se ha comentado en el seminario, eh, de las libretas de anotaciones. Las libretas de anotaciones se guardaron en una caja fuerte. Y sí, seguramente en ese momento era lo ideal, decir, bueno, estos documentos son importantes, los pongamos en el mejor lugar o en el lugar más seguro que encontremos. Pero bueno, luego no hubo o no se supo bueno, que guardar esas libretas en esa caja fuerte iba a generar que los daños y deterioros se potencian, que haya insectos que los invadan, como ya lo habló todo esto Sofía de Nacoya y con Verónica. Respecto a las propuestas de clasificación y ordenación, son fundamentales para el presente y el futuro del archivo. Si nosotros podemos avanzar sobre estas propuestas y las podemos plasmar, vamos a poder pensarnos con el archivo de placas de hoy hacia el futuro. Y no que en un futuro esto se vuelva a desorganizar, que se vuelva a perder y que se pierda parte de la historia del observatorio astronómico. También considero que va a servir de referencia para instituciones que resguarden placas astronómicas y para otros archivos científicos. Considero que todas las investigaciones, y particularmente, no sé si todas, pero la mayoría de investigaciones, y particularmente una investigación de un trabajo final de licenciatura, nos tiene que abrir puertas a más investigaciones, a otros lugares sobre los cuales trabajar. Bueno, desde un punto de vista archivística, nos permite pensar o nos abre las puertas para que investiguemos en procesos de clasificación y ordenación en archivos científicos en general. También nos permite pensar, para el caso particular del observatorio, en un criterio de clasificación del fondo del observatorio con un criterio maximalista. Entonces, en algún momento podremos pensar, decir, bueno, ¿cómo podemos organizar, clasificar toda la documentación del observatorio para que se pueda conservar a futuro para nuevas generaciones? Bueno, también tendremos que investigar en otras tareas archivísticas como es la descripción documental, la valoración documental y la conservación documental. En descripción y conservación, en lo que refiere al archivo de placas, considero que el área de biblioteca de archivos ha hecho mucho y hay mucho ahí, se ha avanzado, por lo que podremos seguir investigando, pero ya tenemos una base muy, muy importante. También, al momento de investigar, y creo que esto es interesante, documentos generados por investigaciones científicas, tenemos que pensar propiedad de quién son estos documentos, de los investigadores o de las instituciones científicas. Todos los que hemos participado de algún grupo de investigación o los que investigan de alguna otra forma, cuando investigamos para una institución y particularmente para una institución pública, toda esta producción documental es propiedad de los que investigamos o es propiedad de la institución. Creo que eso es muy importante para empezar a pensar y tener en cuenta. Y esto creo que nos acerca con la siguiente puerta que se abre, que son las similitudes y las diferencias entre archivos científicos y personales. Porque muchas veces por ahí uno piensa que o pertenece a la institución este archivo científico o otra persona puede pensar que esos documentos le pertenecen porque ha sido quien investigó determinada temática por tantos años. Entonces, el tratamiento que se les da a esos dos tipos de archivos, sea de la forma que uno los vea, son similares. A veces se los trata como científicos, otros como personales, pero con algunas similitudes.
Luego, ya para terminar, quería traerle las fotografías de las placas sociales. ¿Por qué? Porque me parece que son muy importantes para trabajar, porque nos sirven para conocer la historia, nos sirven para darle difusión a nuestro patrimonio científico-cultural. Aquí particularmente tenemos una fotografía del telescopio Perrin y Perrin parado en la escalera. Luego lo voy a pasar algunas fotografías para que puedan ver. Esta es una fotografía de mayo de 1931 en la entrada del observatorio, del edificio principal. Luego aquí tenemos una fotografía de 1954 que se saca sobre el perfil de la entrada, el portón de entrada del observatorio, pero también podemos ver el barrio. Entonces, estas fotografías no solamente nos muestran cómo era el observatorio, cómo fue camino, sino que también nos muestran cómo era el barrio. Podemos ver que hay dos chicos ahí, el fondo hay más gente caminando, tal vez jugando. Si podamos conocer un poco de la historia del barrio y de la ciudad. Luego tenemos aquí esta foto, que es del portón. Si no me equivoco, este es el mismo portón que se ha colocado en el parque del observatorio como una muestra permanente. Acá lo podemos ver cómo estaba en funcionamiento. Luego, acá podemos ir viendo cómo se llevó a cabo la construcción de una de las cúpulas. Esta fotografía dice domo en construcción, lo dice en inglés, en 1912. Lo toma la fotografía. Aquí también tenemos otra fotografía donde está terminando de construir la cúpula, una de las cúpulas, y la gente que trabaja en ella. Bueno, esto es todo, les agradezco por la atención y espero que les haya interesado la presentación. Muchas gracias, Tito, por la charla, muy interesante. Pasamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas. Yo te quería preguntar, si uno quisiera acceder a una placa de una región del cielo en determinadas coordenadas, por ejemplo, ¿hay alguna herramienta para buscar si existe alguna placa en esa región y si existe dónde está o algo? Yo creo que en este momento hasta calculo que necesitaría la ayuda de Verónica y de Sofía, que son las que están trabajando ahí en lo que es la descripción de los documentos. Creo que apuntamos a que se pueda hacer eso, pero al menos hasta donde yo he llegado, no, no he podido trabajar particularmente en tomar estos datos o estos metadatos de las placas que nos permitan hacer esta búsqueda. Le veo presente a Verónica, no sé si ella quiere hacer un comentario al respecto, seguramente va a ser mucho más completo. Gracias, Tito. Sí, la idea es poder hacer estas búsquedas, pero todavía no hemos llegado a ese punto porque faltan todavía hacer una serie de trabajos con los metadatos del archivo de placas. Una vez que hayamos terminado de cargar todos los metadatos, vamos a poder justamente ofrecer esa posibilidad de búsqueda a través de los protocolos habituales de los repositorios de observatorios virtuales. Espero que se haya escuchado porque en algún momento creo que perdí la conexión. Sí, yo te escuché, bárbaro. Gracias, Vero. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, adelante.
Bueno, gracias. Entonces, yo creo que es muy importante este trabajo de Tito. Por ahí creo que había algunas imprecisiones en algunas diapositivas, pero yo creo que esos son problemas menores. Yo creo que es muy importante que el archivo de placas sea visto por los archiveros, porque me parece que hay un montón de preguntas muy interesantes archivísticas en esto. Esto es lo que Tito mencionaba, la dificultad de diferenciar lo que es el archivo personal del archivo científico. Por lo general, los archivos científicos han recibido poca atención por parte de la archivística. Entonces, esto es un campo, esto es un área de vacancia, esto hay que seguir trabajando y me parece muy importante que este espacio sea visto también por los archiveros. Hay mucha gente que ha trabajado con el archivo de placas, ahí Tito mencionó el trabajo de Calderón, en un trabajo junto con otros astrónomos. Nosotros trabajamos mucho con el catálogo que hizo Calderón, con Iván Busto Fierro y hubo creo que otras personas. Para nosotros esas son herramientas indispensables para poder trabajar con el archivo de placas. Eso nomás. Tito, una consulta, bueno, muy lindo tu charla. Eh, bueno, vos has estado explicando de todo lo que es la información de hace unos años, ¿no? Pero, o sea, ¿qué consejo vos nos podrías dar para empezar a organizar la información digital, que obviamente ya es la que tenemos más en uso, ¿no? Bueno, creo que es algo muy interesante. Me parece que lo primero que se tendrá que hacer es que toda esta documentación digital que se genere, y particularmente creo que la documentación digital eh, es conveniente trabajarla por tal vez el volumen de producción documental que tenemos antes de que se cree, y si ya se está creando, bueno, trabajar lo antes posible y pensar en el trabajo sobre estos documentos antes de que lleguen los momentos de tener que clasificarlos, de saber, ya tener una previa de decir cómo lo voy a clasificar, cómo lo voy a ordenar. No esperar que lleguen al archivo histórico, que lleguen a esa etapa para trabajar sobre ellos. Entonces, en ese sentido, lo principal creo que sería poder, particularmente las fotografías digitales del cielo que estén tomando, que se puedan ir dividiendo, separando por las investigaciones a las cuales fueron solicitadas. Entonces, si determinado astrónomo solicita que se tomen determinadas fotografías, y ver de vincular con qué fin buscó tomar esas fotografías, para qué investigación. Y en relación a esa investigación, decir, bueno, todas estas fotografías que se tomaron para la investigación, no sé, no conozco investigaciones, mucho de investigación astronómica, de galaxias australes, por repetir, separar, y que se vayan juntando ahí, que se vayan separando en pequeños grupos de acuerdo a las investigaciones que se estén realizando en el momento. Esto va a facilitar mucho, no solo el trabajo futuro, sino el trabajo de organización en un futuro cercano, si otra persona, si otro investigador necesitara esa información al momento que se pueda acceder accesible, tal vez podría haber un repositorio sobre el cual uno pueda buscar y decir, bueno, necesito fotografías que refieren a tal investigación, bueno, tengo todas estas fotografías. Y a futuro nos va a permitir que no haya una desorganización que pueda hacer que se pierda parte de investigaciones tal vez muy importantes y que por un motivo u otro quedaron por un costado y luego volver a retomarlas es muy difícil. Pienso, ¿qué pasó con... que el archivo de placas tiene la particularidad que son fotografías sobre vidrio y hace mucho tiempo, pero si se hubieran empezado a organizar desde el momento que se empezaron a crear, tal vez hoy tendríamos los instrumentos descriptivos que nos permitieran buscar las distintas regiones del cielo y ver qué fotografías tienen fotografías sobre esa región del cielo. Pero a hacerlo ya con Verónica, venimos trabajando y ella viene trabajando mucho, hace muchos años, pero el volumen documental es tan grande que
nos hace muy difícil poder trabajar sobre eso. Y si no me equivoco, considero que las fotografías digitales son muchas más. Claro. Entonces, como son muchas más, mientras más nos tardemos en pensar cómo organizarlas, más difícil nos va a ser, no va a ser poder recuperar esa información. Claro. ¿Y vos pensás que los observatorios virtuales es una ayuda? Porque justamente eso me parece que es uno de los objetivos, ¿no? Ir concentrando en un sitio imágenes, o sea, y que estén además al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, yo creo que eso sería, que es muy bueno. Lo que es importante siempre que uno tenga esa información organizada Claro, y que tenga los instrumentos de búsqueda que sean pertinentes para ello, porque no en el caso puntual de la astronomía, pero yo puedo ver cómo con esta pandemia que nos obligamos todos a mudarnos a lo digital para nuestros trabajos, hay muchos sistemas que tienen toda la información, pero los motores de búsqueda por ahí no son lo suficientemente buenos o abiertos a las consultas, por lo que a ver, yo si pongo toda la información en un observatorio virtual, que pueda acceder cualquier persona de cualquier lugar. Los criterios de búsqueda tienen que ser lo más amplio posible para que quien sea que haga las búsquedas pueda encontrar de acuerdo a los criterios que está buscando. Si planteamos pocos criterios o un solo criterio, difícilmente todos podamos acceder a esa información. Vamos a tener la información, pero nos va a costar acceder a ella. claro. Iván, Ahí está. y No sé si se escucha. sí, ¿Sí? sí. Ah, bien. Bueno, en primer lugar quería felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Y bueno, sí, como dijo Verónica recién, hace ya muchos años empezamos nosotros a meter manos en eso, justamente porque reconocemos el valor que tiene ese material. Incluso ustedes le reconocen mucho más valor todavía porque está toda la parte de información que no tiene que ver directamente o estrictamente con lo astronómico. Nosotros, bueno, nos centramos en la parte astronómica con querer utilizar también eso. Bueno, a raíz de utilizar esas placas también puedo hacer mi trabajo final de licenciatura y mi tesis doctoral. Así que efectivamente tienen un valor científico que recordemos los que somos astrónomos y quienes no son, a lo mejor lo han escuchado, todas esas observaciones son únicas e irrepetibles y no sabemos cuándo alguien va a poder necesitar algo de eso, cuándo va a pasar algo en alguna región del cielo que van a querer ver y qué había ahí antes o qué se veía ahí antes, ¿no? Entonces, el valor científico potencial está ahí, ¿no? Pero claro, por supuesto, hace falta todo ese trabajo que ustedes están haciendo muy bien y que están preparados para eso. O sea, nosotros cuando iniciamos no teníamos la preparación, solamente teníamos la intención, ¿no? Así que, bueno, cerebro, que lo estén haciendo, también y fuerza y a seguir. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Maxi, adelante. Bueno, yo quería preguntarte, Tito, digamos, ¿cuál es el criterio de selección entre información relevante e irrelevante que se manejan ustedes a la hora de, digamos, correlacionar una placa determinada, ¿no es cierto?, con la información que aparece en las libretas? Porque me imagino que además la información se presenta redundante en muchos aspectos. ¿Y cuál es el criterio justamente que ustedes utilizan para decir, bueno, esto puede servir como metadato, ¿no es cierto?, de los datos que ofrece esta placa fotográfica, pensando justamente en la necesidad que todos los metadatos tienen a la hora, digamos, de, bueno, nutrir la base del Observatorio Virtual Argentino o lo que sea, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, en este sentido creo que, por suerte le tengo levero porque creo que en los puntos de lo que es la descripción, la catalogación, me guía mucho y me ayuda mucho. En el trabajo que se llegó a hacer y sobre el cual se pudo tomar esta información para este trabajo final fue permitirnos o asegurarnos que la información o que las placas que teníamos eran de determinada investigación o servían para determinada investigación
poder fecharlas, poder encontrar información básica sobre estas placas. Para pensar el tema de tomar estos datos, tomar estos metadatos y poder utilizarlos para hacerlos accesibles, creo que ahí tiene que haber un trabajo mancomunado no solamente desde la archivología, sino de la ubicología y particularmente de las necesidades de información que tienen los astrónomos. En ese sentido, yo hace un tiempo ya que estoy un poquito más alejado del Oxy, antes estaba más en el día a día y charlaba un poco más desde mi ignorancia, claro, de los temas particulares de la astronomía, pero me parece que es muy importante que al momento de trabajar con este cruce de información para poder hacerlo accesible, es necesario que haya un astrónomo aportándonos cuáles son sus necesidades o cuáles son las necesidades de información particulares de la astronomía. No sé si la Vero quiere agregar un poquito más. Falta mucho trabajo todavía y yo creo que uno de las cuestiones emergentes en esto es poder conectar la información que está en las libretas de observación con las que están en las placas. Y eso es todo un trabajo por venir, así que, bueno, a futuro, será todo esto a futuro, pero sí, es una cuestión sumamente importante. También, perdón, hago una aclaración. Está el tema de decir que no sé cuánta gente o cuántas horas son necesarias para poder trabajar sobre esto, pero sí sé que es mucho trabajo, que es mucho por hacer y que fuimos siempre trabajando eh, en pos de las necesidades que iba teniendo o que creíamos que tenía el observatorio y que teníamos en el área cuando yo estaba y cuando no estaba, cuando podía parte del grupo de investigación. Eh, Particularmente en un momento se le puso mucha fuerza a lo que fueron las fotografías de las placas sociales, porque consideramos que con eso podemos hacer mucho lo que es extensión, difusión, mostrar el archivo de placas con esta fotografía. Entonces, y aún así sobre esas fotografías sociales nos queda mucho para hacer. Es como que hay mucho para hacer y creo que estamos haciendo mucho, pero también nos queda mucho camino por terminar. Perdón por repetir tanto. Mucho. Santiago, adelante. Gracias. Un breve comentario en relación también a lo que dijo Iván de la importancia que tiene esta placa, simplemente para recordar lo que pasó con las placas de... en 1910 se hicieron una extensa serie de placas fotográficas del cometa que no tuvo demasiada importancia en su momento en concreto, incluso publicó bastante atrasadamente. Pero en 1985, más o menos a mitad de los 80, Zenón Pereira, también del observatorio, las retomó, las digitalizó, que en ese momento era toda una novedad, y voy a determinar posiciones del cometa con las cuales se definió la órbita del Halley para poder retomarlo en su retorno en el 86 y hacer los vuelos a sonda Giotto. O sea, fíjense que, como dijo Iván, en qué situación particular se dio en ese caso y qué valor tuvieron esas placas que se pudieron conservar a lo largo de 70 años, casi 80 años, ¿no? Simplemente eso es un ejemplo claro de la importancia y necesidad de retomar el guardar estas placas en forma segura, además. Santiago, si seguís hablando, no funciona tu micrófono. Ya nomás era para comentar simplemente eso. Bueno,
Muchas gracias, gracias a todos por participar y gracias a Tito en particular por el seminario. No sé si alguno de los organizadores quiere decir algunas palabras para dar el cierre de este ciclo de precalentamiento para la jornada de epistemología e historia de la astronomía. Bueno, simplemente una cosita, digamos que para todas aquellas personas interesadas va a seguir abierta la inscripción hasta, bueno, la semana de inicio de las jornadas, que es del 1 al 3 de noviembre, como dijo Santiago al principio. Y bueno, lo único que tienen que hacer es completar el formulario, básicamente para que nosotros tengamos un registro de la cantidad de asistentes, digamos, a las jornadas, eso nada más. Y bueno, les recuerdo visitar la página que la escribí en el chat, donde, bueno, van a encontrar ahí el formulario de inscripción. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos entonces en el próximo seminario. Adiós, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego. Chao, muchas Chao. gracias. Chao a Chao, chao. todos.